aceptado esta invitación para hablarnos del recuento de la trayectoria de usted en esos primeros años de creación de la Facultad de Artes Plásticas. Él nos va a hablar de alternativas gráficas de Per Anderson y les cuento un poco de quién es Adrián Medina, aunque ya te conocemos y como presentación no necesitas, pero la haremos. Es fotógrafo, fue docente e investigador en la Facultad y el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, siendo miembro fundador en ambos casos. Ha participado como ponente y comentarista en distintos foros de reflexión sobre la fotografía en México y otros países como Estados Unidos, Japón, Argentina y España. También ha participado en más de 100 exposiciones, tanto individuales como colectivas. Sus imágenes han sido publicadas en libros y revistas especializadas. Es autor de 5 libros, editados por la Universidad de las Américas, en el Campus Puebla, la editorial de la Universidad Veracruzana, así como por la editorial Artes de México. Actualmente, en la Galería Ramón Alba de la Canal, se exhibe su exposición Invisible. Bienvenido, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Adelante, sillas. Pues, antes que nada, advertir que la invitación de Fer fue generosa, pero un poquito temeraria. Así es que con eso quiero de alguna manera justificar mi presencia. Buenos días, agradezco la invitación del maestro Per Anderson para participar en este evento académico de reconocimiento a su trayectoria como creador, investigador y gestión cultural en la difusión del arte gráfico. Agradezco también el haberme incluido al Centro de Estudios y Creación y Documentación de las Artes, a sus directivos, así como a los organizadores. Destaca el hecho de que ustedes, como centro, dediquen una jornada académica a quienes se han distinguido en sus labores y se han hecho dignos del reconocimiento de sus pares. Mucho me gustaría que algo parecido se hiciera en otros centros de investigación de nuestra Universidad Veracruzana. Propuse como título de mi charla Per Anderson y la construcción de una alternativa para la gráfica. Considero que para abordar este tema es necesario contextualizar los hechos, ubicarlos en tiempo, lugar y circunstancia. Conocí a Per Anderson aquí en Jalapa en junio de 1974. Ambos aceptamos la invitación del inolvidable maestro Carlos Jurado para acompañarlo en el proyecto en el que se había embarcado: renovar el taller de artes plásticas y convertirlo en una escuela de nivel universitario. El taller había pasado por una situación sumamente crítica. Los alumnos se rebelaron ante un modelo caduco de enseñanza, carente de expectativas creativas y laborales para ello. Tomaron el edificio y por meses ellos decidieron qué se hacía en sus instalaciones. Su inconformidad despertó muestras de solidaridad entre maestros y estudiantes de otras escuelas, y ante el riesgo de que la inconformidad se contagiara, las autoridades universitarias, que en ese momento encabezaba el doctor Roberto Bravo Garzón, decidieron dar una solución satisfactoria al problema. El maestro Jurado, para aceptar esta encomienda, puso como condición empezar de cero, con una nueva planta docente, petición que fue aceptada por el rector. Sería injusto no mencionar a todos los participantes de aquel pequeño grupo de maestros: Per Anderson en el taller de litografía y grabado, José Maya en diseño gráfico y Adrián Mendieta para el taller de cine, propuestos por Carlos Jurado, quien asumió la dirección y la enseñanza del taller de serigrafía. Rafael Villar, que acababa de regresar de Japón, donde estudió con el reconocido maestro Kiyoshi Takahashi, se hizo cargo del taller de escultura, y Mayra Landau, invitada por el artista y funcionario Fernando Vichy, se hizo cargo del taller de pintura.
En ese momento se estaba desarrollando una actividad de vinculación con la comunidad jalapeña que se llamó Pintura de Barro y Cola de Río, consistente en invitar a los habitantes de casas populares a pintar sus fachadas con diseños propuestos por maestros y estudiantes. El lugar inicial fue la colonia Isleta, que poco a poco se transformó en un muestrario de las intervenciones de color y diseño a las casas, algo muy sencillo pero significativo, ya que se daba orden y claridad a sus fachadas y en algunos casos también a los interiores. Esta actividad fue encabezada por Per Anderson, con la participación de todos los maestros y estudiantes. Fueron estos los encargados de traer muestras de los diferentes barros existentes en las zonas circunvecinas para elaborar las pinturas de diversas tonalidades que se utilizaron junto con la piedra de cal y la baba de nopal para hacer más durable el trabajo. Algo que parece tan simple detonó una actitud de comunicación con la comunidad y su entorno, así como el rescate y uso de materiales locales, gesto que se trasladó a las técnicas gráficas que se estaban enseñando en la escuela, a la litografía, serigrafía y fotografía. También se recurrió al uso de maderas de la región para realizar esculturas. Todo esto significó un cambio radical en el funcionamiento de la escuela, que durante 3 años se mantuvo abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, sin que la afectaran las huelgas tan comunes en ese tiempo, como resultado del sindicalismo universitario naciente, ya que hasta sus líderes respetaron el nuevo sistema de trabajo. En estas condiciones surge lo que se llamó tecnología alternativa para las artes, encabezada por Per, en la parte correspondiente a la litografía y el trabajo. Primero dio orden al espacio, después se experimentó en la producción de tubos y de la tinta, para luego producir un rodillo litográfico con materiales y el apoyo de artesanos locales. Esta experimentación se convirtió en algo obsesivo para Per, quien buscaba la máxima perfección en el torneado de la madera, los cueros más adecuados, con las mejores posturas, para que resultara un cilindro sin la menor falla en su superficie. Vale la pena preguntarse, tanto trabajo y tanto tiempo, ¿para qué? Y al responder se manifiesta otra faceta de Per, una toma de posición política e ideológica, buscar la autonomía usando los materiales locales. Per fue educado en una escuela con infraestructura moderna, donde tuvo acceso a una diversidad de materiales y a mucha movilidad de intercambio en las experiencias artísticas en su país vecino. Probablemente todo esto lo estimuló para llegar a México, un país que, si bien tiene una riquísima tradición gráfica, siempre ha estado limitado en el acceso a los insumos necesarios para la producción artística, situación a la cual Per se sensibiliza y se propone superar lo más posible la dependencia de los materiales industriales, investigando las soluciones usadas en estas tierras, tanto en los tiempos antiguos como en los modernos, además de mantenerse informado en los constantes cambios que se daban en las técnicas de la producción gráfica. El taller de litografía de la escuela tenía una dotación pequeña de piedras litográficas, 1 o 2 de formato grande, un poco más de formato medio y otras pequeñas, resultado de la fractura de las anteriores. Afortunadamente se contaba con un viejo rol de pruebas, con posibilidad de imprimir formatos de papel grandes. Aclaro que este aparato era para la impresión de galeras tipográficas y ediciones de pocos ejemplares. El uso de este artefacto da pie al inicio de otro proyecto de investigación experimental con las láminas de aluminio fabricadas para la industria editorial, sin que en su diseño se les haya asignado posibilidad alguna de aplicación artística, aunque
los hechos, artistas de muchos países las emplearan en sus proyectos. Totalmente involucrado en estas búsquedas y encuentros, Per decide usar láminas de aluminio en lugar de las piedras, es decir, hay una alternancia. El mercado ofrece láminas a precio razonable, con el plus de su formato y una relativa facilidad para adquirirlas, aunque las condiciones de limitación económica extrema de la escuela obligaban a los alumnos a valerse de láminas usadas, a las que se les borra la imagen por medio de un proceso mecánico y vuelven a estar en condiciones de dibujar en ellas. Antes dije que se iniciaba una etapa alternativa en el uso del soporte, base indispensable para el dibujo litográfico, piedra, metal. Uso la palabra alternativa en el sentido que indica el diccionario, solo que en el campo artístico su significado es más radical. Se sustituye de manera permanente un material por otro, A por B, y en esta búsqueda se encuentra C, que será la nueva opción, quizá definitiva. Per abandona la piedra y usa la lámina en su versión positiva, es decir, diseñada para producir el dibujo sin invertirlo de positivo a negativo y con la impresión en el rol de pruebas sin el efecto espejo, que trae como consecuencia el giro de la imagen. Como está el dibujo original en la lámina, así aparecerá impreso en el papel. Desde luego que no es un proceso sencillo, ya que se requiere conocimiento y práctica, pero en este caso, quien reúne estas cualidades, en mi opinión, es el maestro, un experto impresor. Para ello, Per ha estudiado a muchos artistas gráficos, ha visitado museos, escuelas, talleres de otros artistas, tomando nota de todo lo que pueda ser útil para sus proyectos. Para un proyecto tan ambicioso, resulta absurdo que el maestro sea quien se encargue de la impresión de cuanto trabajo salga del taller. Por eso es necesario entrenar y formar a gentes con sensibilidad y habilidades, técnicos con capacidades artísticas, por lo cual, a lo largo de estos años, Per ha formado a muchos jóvenes impresores que ahora son responsables en otros talleres gráficos, donde se presentan como discípulos orgullosos de su maestro. Hasta aquí me he referido a temas que tal vez sean conocidos para muchos de ustedes, como la pintura de barro, cola de burro, la producción de touche, la tinta y la obsesión por el rodillo perfecto, el gran señor rodillo, así como el uso de láminas en lugar de láminas. Pero no hay que hacer otra pregunta. Per llegó a pensar en la construcción de una prensa, y respondió que sí. Los primeros intentos estaban muy lejanos de los resultados que ahora conocemos. Se trató de un salto hacia atrás, muy atrás, en la técnica y modo de imprimir, porque lo inició construyendo un rústico artefacto, reciclando el tubo de los que se usan para los drenajes comunes, para lo cual lo rellenó de concreto, haciendo que con su peso se imprimiera por gravedad. Para los que no formamos parte del gremio de los impresores, es un enigma conocer los kilos de presión que se requieren para trasladar la imagen de una piedra, una lámina, un linóleo o madera al papel. Pero se trataba de un experimento y los primeros intentos resultaron fallidos. No hubo contacto parejo y el peso del tubo relleno no hacía posible la impresión. Siguió probando con tubos de mayor dimensión hasta llegar a tamaños más considerables, con su respectiva plataforma de concreto sobre la que se rodaba. Una alternativa barata, pero lamentablemente incapaz de dar la calidad de la impresión deseada. Así que hay que cambiar la ruta y buscar otra alternativa. Este hombre renacentista tiene diferentes fuentes de conocimiento. También practica la carpintería en su versión rústica y sobria, bien diseñada, con ensambles precisos y alta resistencia. Solo le faltaba seleccionar el tipo de madera adecuada
y encontrar los talleres que se encargaran de las partes mecánicas necesarias para la construcción de una prensa profesional de buenas dimensiones, objetivo que desde luego logró. En poco más de 20 años, recorre todos los aspectos de la impresión litográfica y construye alternativas viables, autónomas y accesibles, como lo demuestra el uso artístico de las láminas de aluminio, el rol de pruebas, la sustitución de piedras alemanas provenientes de Solkhofen por el mármol veracruzano de Tatatila. Las presas litográficas construidas por PER se encuentran activas en muchos estados del país y al menos una en el extranjero, en Camboya. Este exitoso recorrido se inicia en la escuela, hoy Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, y culmina en la Ceiba Gráfica, donde convergen todas sus ideas y propósitos. Un centro de investigación, docencia, intercambio y residencias artísticas, así como producción gráfica, fabricación de papel y prensas litográficas. La selva gráfica es un ejemplo de cómo la suma de conocimientos y esfuerzos alcanza los mejores resultados. La decisión de la Universidad Veracruzana de apoyar este proyecto con la incorporación del maestro Anderson al Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes ha sido tan afortunada como justa, reparando el trato poco ético que había recibido por muchos años. Ya he dicho que Per Anderson es un investigador de los procesos gráficos, de sus técnicas, materiales, herramientas, etc., que ha propuesto alternativas para sustituir insumos. Me ha referido de cómo en poco tiempo supo organizar grupos con el mismo objetivo. Mencioné su interés por interactuar con grupos de diversa extracción social y hablé de su abierto posicionamiento ideológico reflejado en la búsqueda por la autonomía en la producción artística. Sin embargo, hay algo que no he mencionado. Per es fundamentalmente un artista plástico, con preferencia por la gráfica, y su amplia producción es prueba de ello. Aún tengo presentes las imágenes que me mostró cuando nos conocimos. Piezas de mediano formato, donde combinaba el tachismo y la escritura automática. Ninguno de sus elementos tenía carácter ornamental, ni pretendía resaltar el virtuosismo de la impresión. El elemento central, cruces de trazo tosco pero milimétricamente concebida, y signos, caligrafía elaborada con punta fina y delicada. Cada una era un mensaje cifrado que sugiere un impulso casi irracional que brotaba de su corazón y su cerebro. Un diálogo entre el signo reconocible y el mensaje interior profundo. El negro absoluto del elemento central, hecho con el canto de la mano o con una brocha ancha, y una línea delgada en los ideogramas dibujados con plumillas finísimas. Imágenes abstractas con un enorme poder de comunicación ante los cuales es imposible permanecer indiferente. Les pido que este comentario lo tomen como los recuerdos, las vivencias de aquellos primeros años de amistad y colaboración, ya que el comentario de fondo le corresponde a los expertos. Después vinieron años de pausa en su trabajo, con encuentros intermitentes, donde me hablaba de sus ocupaciones agrícolas y compartía sus opiniones políticas sobre acontecimientos recientes. No hablábamos de arte. Si acaso me volvía a platicar de la costumbre impulsada por su padre de escuchar los sábados por la tarde la música de Juan Sebastián Bach, o aceptar su petición de que mientras tomábamos una taza de café escucháramos el concierto para violonchelo de Robert Schumann. Escuchar la música de sus autores le provocaba un estado especial de ánimo, algo nostálgico y evocador de no sé qué momento recibir.
Cuando al fin rompe su ayuno en cuanto a la producción gráfica, inicia una etapa oscura en apariencia, riquísima en sus técnicas. Todo lo que había puesto a prueba años atrás emergía con total seguridad y poder comunicativo. Ya no solo eran signos abstractos, movimientos musculares dictados por su inconsciente desde su interior. Ahora aparecen elementos figurativos que forman parte de la vida cotidiana. En algunas de sus imágenes se combina el grafismo de los años anteriores con figuras cuidadosamente dibujadas. Es el reencuentro entre su mundo interior y el que nos acompaña a todos en nuestra vida diaria, como árboles, nubes, la mesa donde descansan las herramientas, etc. Aunque este periodo está dominado por los fondos oscuros y trazos gruesos, para mí representan un estado intermedio, como si la cortina de la ventana no se hubiera abierto del todo, o tal vez como un telón de fondo que no ha terminado de iluminarse. De esta importante etapa de su regreso al arte, entre 1992 y 1996, ha dejado piezas representativas del ánimo que lo invadía en esos años de su vida. A lo largo de casi medio siglo de vivir en Jalapa, Per Anderson ha hecho algunas pausas en su producción artística, ya sea porque ha salido del país o porque se encuentra en un proceso de reflexión, definiendo la estrategia para la reinvención de su trabajo, que de alguna manera será lo mismo, pero diferente, porque Per nunca se repite. Este ajuste trae un nuevo escenario, otra forma de contar cómo va viviendo su vida. Su último retorno a finales del siglo pasado trajo muchas novedades, entre ellos el uso de una caligrafía legible para todos, un dominio magistral del dibujo. Se invierte la relación entre las áreas negras y los blancos, con un equilibrio entre la sombra y la luz, con la autorrepresentación como elemento principal de su narrativa. Él es quien nos mira, piensa y se transporta. Declara sus amores a ciertos lugares, personas y objetos importantes en esta nueva vida, como son las salas de dibujo, la prensa litográfica, la mina de mármol. Después de permanecer oculto, sale a la luz y nos invita a verlo. Se anuncia, nos habla con los ojos, nos mira fijamente y su mirada nos palabra, interrogándonos. El mármol no está pensado para un monumento funerario. El mármol es vida. Per va resucitado, con él dibuja, construye, hace su propia autopsia y se declara vivo en todos los sentidos. Encuentra su paraíso en las paredes duras de la cantera de Tatapira. Se mueve y juega y a veces amenaza con borrarse, pero la memoria se le impide. En estos trabajos se encuentran piezas que para mí son especialmente notables, como fotosíntesis, cual hacer cosas con la luz, Goran y Gerd Nilsson y Mármol litografía. Mi amigo Tomás, mi hermano Tomás, y sin título, construcción sobre el escenario. Su compromiso por fortalecer el proyecto de la Ceiba Gráfica ocupa todas sus energías. Aunado a los talleres artísticos está el taller de fabricación de papel, usando diferentes fibras hasta llegar a la producción de papel de fibra de coso, planta de origen asiático con la que se obtiene un papel de magnífica calidad y permanencia. Per se encargó de obtener la semilla, de sembrarla y de seguir todo el proceso hasta llegar a la hoja de papel lista para su uso. Esta labor la alejó una vez más del trabajo plástico, y yo deseo que con la inauguración del Museo Vivo del Papel, que es la culminación de esta tarea, retome el dibujo sobre la piedra y la impresión y nos siga compartiendo su arte. En varias ocasiones me han preguntado si considero
que tal o cual artista es mejor que Per Anderson. Pregunta llena de malicia para la que no doy ninguna respuesta. De lo que estoy seguro es de que si hubiera muchas personas como él, la enseñanza sería mejor. Nuestra universidad sería mejor. Nuestro país sería mejor. Lo que al menos para mí es un sincero deseo. Solo me resta decirle a nuestro homenajeado, el maestro Per Anderson, muchas felicidades, que siga imaginando cómo hacer mejor nuestro mundo y agradecerle por lo mucho que ha enseñado. Quiero mostrar algo que seguro no conocía, una faceta extraña y maravillosa de Per Anderson, que nos va a llevar solamente unos minutos. Así es que les ruego que si pudiéramos apagar las luces, es un videíto. Ok, acá ya está el interactor. Sí, está cargando.
Super 8, ¿no? No, es una cámara de 16 milímetros doméstica. 16 milímetros. 16 milímetros. No sé cómo de 78. 75. 75. Es una joya. Sí, sí, es tres peliculitas. El más puro surrealismo. Así es. Y con puros amigos como actores. Ahí está Fernando Vilches, está Chichay, y está la hija de Carlos también, y el mago. Eso está bueno. El científico. Sí, sí, Espero que les haya gustado. Muy bien. Y quisiera saber si de qué lado que hemos ido sumando y sumando público, ya tienes que volver a ver, mira, tienes más. Así es. Preguntas, exacto, comentarios. Rubén, adelante. Maestro, muchas gracias por su presentación y por mostrarnos este video tan lleno de metáforas que me parece. Gracias por ello. Yo quisiera resaltar rápidamente cómo conocí a Pera, pero lo conocí cuando estaba en el Museo de Antropología. Y quiero decir, en cuanto a los aspectos éticos que usted mencionó en algún momento, pues no dudé en abrirle las puertas de la bodega, como me lo pidió, para cumplir, no yo como persona, sino el museo como parte de la universidad, para cumplir con una obligación para con un artista de abrirle un espacio que era exclusivo para los antropólogos y para los arqueólogos. Y se abrió en ese momento para un artista, que es para ver quien iba a dibujar los cráneos con deformación del Zapotal. Y no dudamos en sacarlos de sus estantes en la bodega para que ellos pudieran dibujar allí. Creo que en ese caso, el día que conocí a Pera ahí en el museo, pues creo que en ese aspecto sí quiero resaltar esa faceta, que fue uno de los primeros artistas que entró a la bodega sin ser antropólogo o arqueólogo. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Rubén Morante, quien es uno de nuestros colegas aquí en el SEGDA y quien en su momento fue también el director del Museo de Antropología. ¿A ese museo se refiere? No al de mañana, a otro museo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra mención, pregunta, comentario para unar las palabras de Adrián? Yo creo que Erika por ahí tiene alguna cosa que decir. Ya la oía. Sí, bueno, sobre todo que nos estás recordando los entretelones de aquello que yo vi solamente de un lado, es decir, del lado observador de esa transformación del taller de artes plásticas. Y pues sí, estaba escuchando lo que leías y pues regresaba con mucho gusto a aquellos tiempos en que todos nos sentíamos pioneros en cada parte, ¿verdad? Uno daba corazón porque estábamos construyendo lo que después costó mucho trabajo preservar ante los atentados permanentes contra el área de artes. Bueno, pues muchas gracias por esta solidaridad y por esta memoria con la que nos estás ahora aportando para resucitar esos elementos que forman pilares de la trayectoria de nuestro homenajeado y ahora amigo y colega, ¿verdad? Qué bueno que estamos, que en verdad también tu entrada al SEGDA ha cambiado mucho nuestra perspectiva sobre artes plásticas y sobre la necesidad de estos estudios que tú desarrollas y que pues sí quisiéramos que también empiecen a ser conocidos en otras, no solamente el resultado palpable de tu trabajo de investigación, sino también esta parte que puede dar a conocer toda esta trayectoria y toda esta aportación del conocimiento sobre estas técnicas que cambian los materiales y llegan a un nivel muy alto de precisión en cuanto a la reproducción de trabajo gráfico.
Muchas gracias, Adrián. Y pues sí, estamos alrededor de Fer. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? A lo mejor algo que desees agregar, Adrián? No, pues voy a agradecer la oportunidad de decir algo a mi amigo y pues muy gratificante ver que entre pares se reconocen y se homenajea cuando lo merece. ¿Sí? Pero felicidades, muchos años más haciendo gráfica, por favor. Ya papel lo van a hacer. Muy bien, pues seguimos ahora.